Como pueden apreciar en el diagrama sobre la organización política de la antigua Roma, empezamos todo desde el pueblo, ya que el pueblo es el que se encarga de elegir a sus magistraturas, al igual que se pueden llegar a ser enlistar en el ejército. Como todos sabemos, como en las antiguas civilizaciones y en las nuevas civilizaciones, el nuevo el ejército siempre va a estar conformado por el pueblo. El pueblo siempre va a elegir a sus gobernantes, igual que así pasaba antes en la antigua Roma. Claro que en este gobierno se contemplaban también el Senado, que son los que aconsejan, el ejército, que son los que llegaban a conquistar o a defender misma, su misma región. Y igual que estos está el censo, que son los que dirigen un cargo más arriba del ejército. O sea, serían como vendría siendo los generales. Al igual que todo esto es como una cadena de mando. Todo empieza de las magistraturas, que son los que dirigen como tanto el ejército como los comicios, que al igualmente son lo que el pueblo. Comicios son el pueblo, ya que ellos son los que eligen a las magistraturas. En la plantilla, como pueden ver, la línea del tiempo empieza con la monarquía del 753 a.C. a 510 a.C. En esto la monarquía estaba el censo, los comicios, centuriados, que estaban en un 578 a.C. También estaba el cesio, el plebis, que abarcaban de hecho desde 494 a.C. Después pasamos al periodo republicano, que vendrían siendo las guerras púnicas, que estaban abarcando desde 264 a.C. y a 146 a.C. Claro que el periódico republicano empezó desde el 510 a.C. hasta el 27 a.C. A esto también se le llamó la expulsión del Tarquino el Soberbio. Al igual que después del periodo republicano sigue el imperial, que viene el Pax Romana, guerras civiles y la anarquía militar, ya que este fue el último periodo hasta su caída, que fue desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo, que fue cuando ya empezó a dar su caída el Imperio Romano. A continuación, la organización social, empezaremos con lo que fue el socialismo en Roma. Claro que la sociedad en Roma se configuraba de dos clases sociales, o no solo de dos, de hecho en tres clases sociales, que tenían a la ciudadanía romana como una aristocracia, también como la clase popular y lo más bajo, que serían los esclavos. Claro que lo que se vendría siendo la aristocracia, o vendría siendo los patricios, o así se le conoce, son la clase dominante que poseía todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Están los plebeyos, que vendría siendo la clase popular, que eran el pueblo, pero no gozaban de todos los derechos ni privilegios. Y los esclavos, como su nombre mismo lo dice, eran esclavos. Curiosamente, estos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. El esclavismo era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo de raza, como así lo fue después pasando los siglos. Ahora explicaré lo que es la política en Roma. En la antigua Roma corresponde un periodo histórico de más de un milenio desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el año 476 después de Cristo, a lo largo de cual su organización política tuvo muchos cambios, por lo que entenderlo se debe organizar en al menos tres periodos. Claro que estos periodos corresponden a etapa monárquica, una etapa republicana y una etapa imperial. Haciendo más fácil el estudio de las instituciones,
las estructuras a través de las cuales los romanos se dirigieron. Como pueden apreciar en el diagrama sobre la organización política de la antigua Roma, empezamos todo desde el pueblo, ya que el pueblo es el que se encarga de elegir a sus magistraturas, al igual que se pueden llegar a ser enlistar en el ejército. Como todos sabemos, como en las antiguas civilizaciones y en las nuevas civilizaciones, el ejército siempre va a estar conformado por el pueblo. El pueblo siempre va a elegir a sus gobernantes, igual que así pasaba antes en la antigua Roma. Claro que en este gobierno se contemplaban también el Senado, que son los que aconsejan, el ejército, que son los que llegaban a conquistar o a defender misma, su misma región. Y igual que estos está el censo, que son los que dirigen un cargo más arriba del ejército. O sea, serían como vendría siendo los generales. Al igual que todo esto es como una cadena de mando. Todo empieza de las magistraturas, que son los que dirigen como tanto el ejército como los comicios, que al igualmente son el pueblo. Comicios son el pueblo, ya que ellos son los que eligen a las magistraturas. Como último explicaré el conocimiento romano. Empezaré porque los romanos se destacaban en la tecnología aplicada, sobre todo como en la agricultura, obras públicas, tecnología como militar, molinos hidráulicos, sistema de calefacción central, aislamiento contra la humedad, etcétera, etcétera. Y aparte también se podría decir que el calendario romano fue el primer sistema para dividir el tiempo en la antigua Roma. Según la tradición mítica, el calendario romano fue creado por uno de sus primeros reyes, sería el rey Rómulo. Claro que los romanos consideraban que el día se iniciaba a medianoche. Al establecerse el año, le fijaron una duración de 10 meses en sistema decimal. Pero más tarde, por influencia griega, se pasó al año que tuviera 12 meses, con 368 días y 3/4 de otro, con meses de 30 y 29 días alternativamente, y cada 2 años un año con 13 meses. También con los grandes y progresivos reajustes se fijaron que meses de 31 días como marzo, mayo, julio y octubre de 28 días, febrero, y cada 4 años tenía 29 días y claro que intercalándose en un mes de 27 días cada 2 años. Así, el primer y el tercer año del ciclo tenían 355 días cada uno. El segundo año tenía 383 y el cuarto año tenía 382 días. O sea, se hacían un total de 1774 días que podía contar este calendario. A continuación me toca a mí presentarle lo que son la arquitectura romana, ya que la arquitectura romana simplemente como característica principal se caracterizaban por su valor o su espacio que ocupaban. Y claro, que estas también eran adornadas o pintadas de esta manera para que se vieran más de acorde a su religión. Cabe mencionar que estos no solo traían cualquier tipo de arquitectura, sino que también podían crear templos